ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. ¿Dicen amén? Gloria a Dios. Se le están dando instrucciones a Timoteo, hermanos amados, un pastor joven, un pastor soltero. Y el apóstol Pablo lo consideraba, dice la Escritura, como un hijo. Y le daba instrucciones, hermanos, de cómo tenía que dirigirse en la iglesia, en la obra de Dios. Y Timoteo, hermanos amados, era obediente, recibía las instrucciones, las tomaba de parte de Dios. Hermanos amados, tales instrucciones también a nosotros nos sirven, nos edifican, porque de ahí, hermanos amados, crece la obra de Dios. ¿Estamos de acuerdo, hermanitos? Dice la instrucción, verso 16, ten cuidado de ti mismo. Dígale a su hermanito, ten cuidado de ti mismo. Gloria a Dios. Y luego dice, y de la doctrina. Dos cosas muy importantes, hermanos. Hermanitos, a lo largo del tiempo nosotros corroboramos que cada parte escritural es importante, que por algo está escrita. Y el cuidado, hermanos, que debemos de tener de nosotros mismos. Esto es muy claro, hermanitos amados, no se necesita mayor interpretación, pero sí una explicación. ¿Por qué, hermanitos, debemos tener cuidado de nuestra propia persona? Gloria a Dios. Hermanos amados, cuando alguien es levantado para servir a Dios, para seguir a nuestro Señor Jesucristo, cuando alguien nace en el Espíritu, y el Señor lo toma y el Señor lo empieza a usar, tiene, hermanos amados, cierta dirección de parte de Dios para no perderse, para no desviarse. Y en este sentido, hermanitos amados, aunque hay muchas cosas que llegan a estorbar, que llegan a desviar, muchos riesgos, muchos peligros externos, internos, dentro de la obra de Dios, dentro de la iglesia del Señor, o por fuera de los que están en contra de Dios, hermanos amados, pero tan importante es que uno reconozca el cuidado que debe de tener de sí mismo. Dice la Escritura, ten cuidado de ti mismo. ¿Cuántos dicen amén a esta instrucción? Aleluya. Nosotros, hermanitos, necesitamos la sabiduría, el discernimiento, la sencillez, la humildad para reconocer, hermanos, incluso cómo somos, cómo es el ministro, cómo es la persona. Hermanos amados, Dios mismo nos enseña con su palabra a separar lo santo de lo vil, lo precioso de lo vil, lo carnal de lo espiritual. Y en este caso, hermanitos, todos nosotros estamos expuestos, si es que desviamos, hermanos, nuestra mirada del Señor Jesús, estamos expuestos a considerarnos a nosotros mismos como infalibles. Infalible quiere decir que alguien se cree que no tiene fallas o no tiene tacha alguna o es irreprochable. Lo cual, hermanos amados, sí es una instrucción que seamos sin reproche, pero hermanos amados, sí necesitamos tener cuidado de nosotros mismos. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Cristo. Aquí, hermanitos amados, en este contexto que vamos a analizar hoy en la Escritura, no tiene que ver, hermanos amados, tanto el ataque del enemigo, el ataque diabólico del cual debemos de cuidarnos, como está escrito, no ignoramos sus maquinaciones, sino, hermanos amados, por el Espíritu Santo, el apóstol Pablo le refiere a este Timoteo, ten cuidado de ti mismo. No le está diciendo, hermanos amados, cuídate. En otro contexto puede ser, cuídate de lo que viene, de lo que hay, de lo que sucede, de las personas, no. Sino, hermanos amados, de uno mismo. Ten cuidado de ti mismo. Cómo reaccionas, cómo hablas, cómo eres maduro o inmaduro, cómo está tu carne, está sometida al Señor, a la palabra de Dios. Hermanos amados, a lo largo de años de tiempo, sí hemos visto en muchos casos carnalidades. Carnalidades aparentemente justificadas. Cuando alguien dice, bueno, yo reaccioné de tal forma por esto, me disculpo por esto, pero yo reaccioné así por esta causa y por esta causa. Pero de ahí la instrucción, ten cuidado de ti mismo. Por eso el Señor también nos aclara que nos ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. ¿Cuántos dicen amén, hermanitos?
separar lo que es carnal de uno mismo, hermanos, someternos a la palabra de Dios. Muy bien, y hace énfasis, hermanos, en otra cosa muy importante, dos cosas que debemos de cuidar. Dice el verso 16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Así dice su Biblia, de la doctrina. Cuando nosotros recibimos la doctrina, la palabra de Dios, hermanos, es necesario cuidarla, estar, hermanos amados, permaneciendo en la palabra, en la doctrina, no salirse. Una doctrina, hermanos amados, bíblica, espiritual, 100% no se puede cambiar. Algunos hermanitos en esta generación desestiman la doctrina y pueden decir, bueno, es cambiable, es intercambiable, es negociable. Yo puedo cambiar esto, el otro, aquello, pero a la verdad, hermanos amados, la instrucción la tenemos desde hace 2000 años. Que tengamos cuidado con la doctrina. ¿Dicen amén, hermanitos? Muy bien. Cada uno de nosotros reconocemos nuestras debilidades, reconocemos nuestras incompetencias, pero dependemos del Espíritu Santo y de la gracia de Dios. Y aún así, tengamos cuidado con nosotros mismos. Pero cuando dice, y de la doctrina, hermanos amados, vamos a entender cómo se cuida la doctrina. Dice también la palabra del Señor a continuación, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo. Así dice su escritura, te salvarás a ti mismo. Si permanece en la verdad, hermanos amados, en la doctrina, se salvará a sí mismo. Muy bien, está, hermanos amados, para aclararse, siendo que uno ya es salvo, tiene, hermanos amados, la promesa de la vida eterna, pero ahora depende de no desviarse. Gloria al Señor. Cuando dice te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen, le está hablando a Timoteo, ese joven predicador, que las personas que escuchen la palabra de Dios a través de él también se van a salvar. ¿Cuántos dicen amén, hermanitos? Muy bien. ¿Cómo es esto, hermanos amados, en cuanto a la doctrina? Tanto lo vemos en los siguientes versículos del contexto, pero antes le aclaro, hermanos amados. Hermanitos, cuando nosotros vimos a los siervos de Dios andar en la tierra, los que nos predicaron, los que nos evangelizaron, los que nos doctrinaron, los que nos enseñaron, los que nos pastorearon, dice la Escritura que consideremos cuál es el resultado de su obra. Y vimos, hermanos amados, en muchos casos cómo ellos edificaban, cómo estaban llenos del Espíritu Santo, cómo la verdad fluía de sus bocas. ¿Cuántos dicen amén? Y ellos ciertamente tenían una doctrina. Esa doctrina, hermanos amados, si hubiera sido errada, si hubiera sido mentira, si no fuera del Señor, entonces Dios no movía su Espíritu Santo en ellos de ese grado, de esa magnitud como nosotros lo vimos. Nosotros vimos, hermanos amados, hombres de Dios, siervos de Dios, temerosos del Señor, que hablaban la palabra, que predicaban la palabra, y de ellos recibimos la predicación. Nos enseñaron a buscar a Dios, nos enseñaron a servir a Dios. Y hermanos amados, todo siervo de Dios tiene una doctrina. Dígale a su hermanito, tenemos una doctrina. Gloria a Dios. Pero el apóstol Pablo le aclaraba a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. En otras partes le menciona lo que has recibido, lo que has visto, lo que has oído. Esto mismo encarga a hombres que sean fieles, idóneos para toda buena obra. Muy bien, hermanos amados, entonces tenemos elementos escriturales y de testimonio de poder, que los que nos predicaron nos hablaron la verdad y nos enseñaron la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermanitos? Ahora, en nuestra generación sucede, hermanitos, que una persona, cualquier persona, si llega a escuchar algo adverso a la doctrina que hemos recibido, rápidamente la abrazan. Hermanitos, le tengo que aclarar cómo funciona esto primeramente en lo espiritual, y ahorita continuamos con los otros versículos. Hemos escuchado, hermanitos, esos diversos géneros de doctrina o corrientes de doctrina de todos lados hoy en este tiempo. Y hermanos amados, hay doctrinas de denominaciones cristianas, evangélicas,
Usted, hermanitos, podrá escuchar todo lo que se mueve hoy en día en cuanto a los que creen en el Señor Jesús. Hay evangélicos, hermanos amados, hay bautistas, metodistas, presbiterianos. Hermanitos, nosotros nos consideramos pentecosteses, gloria al Señor. Y hay otras denominaciones, calvinistas, luteranos, diversos. Pero, hermanos amados, cuando alguien se refiere a su credo doctrinal, díganle a su hermanito, tenemos un credo doctrinal. Gloria a Cristo. Cuando alguien, hermanos amados, un siervo de Dios, un pastor, se adhiere a una organización cristiana, a una denominación, y, hermanitos, busca la cobertura de ese lugar, le dan, hermanitos, el manual y le dan el credo. Mira, nosotros creemos en esto. Si tú firmas, si tú estás de acuerdo con esto, esta es nuestra doctrina, si vas a ser parte de nosotros, tú tienes que respaldar, enseñar y estar de acuerdo con esta doctrina. Entonces, hermanitos, el que se va a adherir, firma, oh, si estoy de acuerdo, ese es mi credo también, yo también estoy de acuerdo con esto, o, hermanos amados, no firma. Muy bien. En los credos doctrinales se menciona todo lo que no cree. Cree en el arrebatamiento, cree que la palabra de Dios es infalible, que no tiene fallas, cree que el Señor Jesús llegó a la tierra en forma de carne, de un nacimiento virginal, reconoce que el Señor viene otra vez por su iglesia, y así, hermanos, varios puntos doctrinales. Pero el hecho es, hermanos amados, y usted tiene que conocerlo, que de esta palabra de Dios escritural, de esta Biblia, la bendita palabra de Dios, del 100% de esta escritura, hay doctrinas que solamente toman un 5%, un 10% de la escritura. Me voy a referir de la siguiente forma. Hay doctrinas, hermanos, que abarcan desde Génesis hasta Apocalipsis, respaldadas por la palabra de Dios, profetas mayores, evangelios, profetas menores, libros históricos, Pentateuco, profecías, y toda la doctrina concuerda. Pero hay doctrinas, hermanos, más las modernas, las últimas, que solamente abarcan un pedacito de la Biblia. Sí es bíblico lo que dicen, sí está en las escrituras, pero no es doctrinal. Esto lo hemos explicado en las clases de pastores, que, hermanos amados, cuando hacen una nueva doctrina, más en este tiempo, aunque, hermanitos, ya no debe haber nuevas doctrinas, porque la revelación está desde que el Señor Jesús subió al cielo. ¿Cuántos dicen amén? No hay nuevas doctrinas, pero se levantan nuevas doctrinas. Vamos a ver por qué causa en los siguientes versículos. Pero cuando hay doctrinas que se empiezan a enseñar y uno dice, bueno, muéstrame dónde está en la palabra de Dios lo que tú crees, y le dicen, oh, está aquí y está aquí. 3 versículos, 4 versículos, de ahí respaldan toda una doctrina. Se mencionó un puntito, un detallito de eso que creen o que hacen, y dicen, eso es una doctrina, y eso no es verdad. La doctrina, hermanos amados, tiene que estar respaldada de muchísimos versículos. Los que estudiaron, ¿cuántos versículos, hermanos amados? Mínimo 20 versículos. Eso ya se puede hacer una doctrina. Pero si toman 3 versículos, y lo dice aquí, y lo dice acá, y en eso, hermanos, basan una doctrina grande, podrían, hermanitos, desviarse de la doctrina veraz, verdadera. Ese es el peligro. Les repito, hermanos amados, el verso 16, primera de Timoteo 4:16, ten cuidado de ti mismo. Pregúntele a su hermanito, ¿cómo se tiene cuidado de uno mismo? Antes de continuar con la doctrina, el cuidado de la doctrina, solamente le recalco, hermanitos, para continuar, ¿cómo se cuida uno mismo para no caer en errores o en carnalidades? Muy bien, hermanos amados, bíblicamente hay varias formas de cuidarse de sí mismo. Dice la Escritura, no seas sabio en tu propia opinión. ¿Cuántos dicen amén, hermanitos? Luego dice, no te fíes en tu propia prudencia. Haga de cuenta, hermanitos, que yo soy Timoteo. Haga de cuenta que yo soy el siervo joven, soltero, al que me dan instrucciones. Muy bien, yo tengo un corazón para Dios, yo amo a Cristo, tengo al Espíritu Santo, creo en el Padre, creo en el Hijo, creo en el Espíritu de Dios. Y, hermanos amados, pero debo de tener cuidado de mí mismo.
Cuando alguien de parte de Dios o de parte de la Escritura, alguien, hermanos, me aconseja o me dirige o me dice alguna cosa en la que debo de cambiar, hermanos amados, no basarme en mi propia sabiduría, no ser prudente, hermanos amados, en mi propia prudencia, ser humilde. Si alguien me dice, hermano, corrígete en esto, pastor, joven pastor, corrígete en esto no es agradable delante de Dios, esto no es correcto. Muy bien, la forma de cómo me cuido a mí mismo, tengo cuidado de mí mismo, es oyendo consejos. Dígale a su hermanito, no menosprecies el consejo. Gloria a Dios. El que menosprecia el consejo, el que aborrece la sabiduría, dice, hermanos amados, la Escritura, que es necio. Muy bien. Así, hermanos, cuando alguien le da alguna corrección, reprensión, reconvención, usted sea humilde, no se crea sabio, no diga, no, yo ya sé más que tú que me vas a enseñar. Si usted empieza a actuar así, ya se empezó a torcer su camino. Cuando usted, hermanos amados, tenga un error doctrinal, una equivocación, quizás, hermanos amados, por ignorancia, quizás por carnalidad, y alguien lo viene a reprender o le viene a corregir y usted está en un error, entonces usted va a seguir, hermanitos, en el camino desviado por no atender al consejo, y de ahí, hermanos amados, se forman sectas, creencias, credos erróneos, lo que la palabra de Dios le llama herejías. Una herejía es un error doctrinal. Muy bien, hermanos amados, sea humilde, sea sencillo. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Muy bien, en cuanto a la doctrina, hermanos amados, mencionábamos entonces que los hombres de Dios que nos han predicado y nos han enseñado, nos enseñaron la doctrina básica. No estaban equivocados, siendo que por sus frutos los hemos conocido. ¿Cuántos dicen amén, hermanitos? No podían estar equivocados, porque si hubieran estado equivocados, el Señor no hubiera estado con ellos. No me refiero a los dones de ellos, sino al respaldo de Dios sobre sus vidas. Muy bien, capítulo 4, verso 1. Vamos a ver el verso 1. Dice la palabra del Señor: pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos, ¿en qué tiempos, hermanos? Últimos tiempos. Estos tiempos, hermanitos, los que estamos viviendo. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe. Quiere decir, se apartarán, se separarán de la fe. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿De qué forma? Dice, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de qué, hermanitos. Oh, muy bien, hermanitos amados, si hoy en este tiempo se escucha algo adverso a la sana doctrina, a lo escritural que usted ha recibido, la doctrina básica que se le ha enseñado, y usted escucha algo diferente, ¿de dónde proviene? Dice la palabra del Señor: pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Hermanitos, ¿cómo se lleva a cabo esto? Lo voy a prevenir, hermanos. El Señor Jesús le ama mucho, yo le amo en el amor de Cristo. Hermanos amados, haga de cuenta, cualquier pequeñito, le voy a poner ejemplos, cualquier pequeñito o pequeñita de los que están aquí, primeramente es sincero, es humilde, es sencillo. Primeramente se somete a Dios, cree en la palabra de Dios, no hay estorbos en su mente ni en su corazón. Recibe la palabra de Dios y, hermanos, la cree con todo su corazón. Pero si un día endureciera su corazón, se hiciera sabio ante su propia opinión, un día dejara de ser humilde, hermanos amados, la palabra de Dios ya no la retendría, ya no la recibiría, y al contrario, hermanitos, la palabra de la cruz le causaría tropiezo a su conciencia, a su corazón. Haga de cuenta el cristiano que no está de acuerdo
con el sufrimiento. El cristiano que dice, no, somos hijos de un rey, debemos de vivir bien en la tierra. Yo no estoy de acuerdo que me persigan, no estoy de acuerdo que se levante mi familiar contra mí, porque está escrito que ahora los padres entregarán a los hijos, hijos contra padres. Yo no estoy de acuerdo con eso, yo no creo en eso, porque debemos de tener paz. Muy bien, desde ese momento, hermanos, que no está de acuerdo con una parte escritural, desde ese instante, hermanos, se prepara la persona, se predispone para algo que va a llegar a su vida. El enemigo, hermanos, es como un animal que olfatea, tiene un olfato muy agudo. El enemigo olfatea donde hay carencia de fe, donde hay carencia de obediencia y donde hay duda y turbación. Si la persona, hermanos amados, un día por un profeta, una profeta, es reconvenido, le dice arrepiéntete, cree en la palabra de Dios, vuelve a la base, a los cimientos, a los fundamentos de la Escritura. Y uno dice, pero yo no estoy de acuerdo con esto. Si, hermanos amados, persiste en su corazón y en su mente, le causa tropiezo la predicación de la cruz. Entonces, hermanitos, llegan lo que se llaman espíritus engañadores. Un espíritu engañador no se mueve con usted. Usted, hermanos amados, conoce la verdad de Dios, la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Llega un espíritu engañador, uno lo detecta. Oh, esto no. Si tantito, hermanos amados, viene una desviación doctrinal, usted como hijo de Dios y como tiene el Espíritu Santo y la unción del Señor que le enseña todas las cosas, usted detecta y dice, no, muy sutil, esto quiere entrar a mi mente, a mi corazón, me quiere hacer pensar, me quiere hacer airarme contra Dios, me quiere meter inconformidad, me quiere meter injusticia, sentido de injusticia, me siento injustamente tratado o maltratado. Hermanos amados, cuando un espíritu engañador se acerca a una persona, alguien que está lleno del Espíritu Santo no lo engaña. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? En el caso de nuestro Señor Jesús, no fue un demonio, hermanos amados, no fue un principado, no fue una potestad el que se acercó a él. Fue el mismo diablo, la serpiente antigua, el mismo que entró en la serpiente y engañó a Eva. Es el mismo que se acercó a él para tentarlo, pero él respondía, escrito está. ¿Cuántos dicen amén, hermanitos? Muy bien. Entonces, cuando alguien, hermano, se aparta de la fe, dice la Escritura, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores. ¿Qué es escuchar, hermanos amados? Oír poniendo atención. Yo pude haber oído, hermanos amados, a un espíritu engañador, pero ni caso le hice, porque le dije, escrito está, en el nombre del Señor Jesús. Gloria a Cristo. Escuchar es oír con atención. Alguien que atiende a la voz del enemigo o del espíritu engañador. Dice, hermanos amados, algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas. Su Biblia dice doctrinas de demonios. Dígale a su hermanito, existen las doctrinas de demonios. Existen. Hermanos amados, ¿cómo son esas doctrinas? Agarran un versículo, 2 versículos y los tergiversan. ¿Cómo es esto, hermanos amados? Tan sencillito. Vaya al libro de Génesis y ahorita regresa a Timoteo. Vamos a ver, hermanos amados, el caso de Eva. Vaya al capítulo 3 de Génesis. Gloria a Dios. Parece, hermanos amados, un juego de palabras. Eso es lo que causa el espíritu engañador o la doctrina de demonios. Juego de palabras. Génesis capítulo 3. Gloria a Dios. Dice, hermanos amados, versículo 1, ¿ya lo tienen todos? Dice, la serpiente era más astuta
que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, y dijo a la mujer, fíjese textualmente, hermanos, cómo le habló a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto, así dice su Biblia. Una pregunta, y ahí empezó, hermanos, la doctrina de demonio. ¿Cómo es una doctrina de demonio? Hace pensar que lo malo no tiene consecuencias. Eso causa una doctrina de demonios. Dice, hermanos amados, la serpiente le dijo, con que Dios os ha dicho, no comáis, ¿de qué, hermanitos? Muy bien. Dice, hermanos amados de Biblia, de ningún árbol del huerto. Ahora fíjese bien, como dice capítulo 2, verso 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, de todo, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Dicen amén, hermanitos. Fíjese la instrucción, de todo árbol puedes comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. O sea, exceptuando un árbol, nada más. De todo puedes comer, pero de uno no. Ahora, ¿qué dice el enemigo? No comáis de ningún. ¿Cómo dice la Biblia de usted? Muy bien. Mi Biblia dice de esta forma, no comáis de ningún árbol del huerto. O sea, hermanos amados, una tergiversación. Ahora, el espíritu que trae el enemigo, hermanos amados, siempre causa la duda de lo que Dios ha dicho. Si Dios dijo, no hagas esto o no hagas el otro, cuando llega el espíritu engañador, hermanos amados, mete la confusión de que si Dios dijo la verdad o no dijo la verdad. ¿Cuántos saben que Dios es verdadero y santo? Gloria a Dios. Pero el enemigo mete la duda. Ahora fíjese lo que dice. Verso 2, la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Así dice su Biblia. Muy bien. Dios dijo, si comes de él vas a morir. La serpiente decía, no vas a morir. Muy bien, regresemos, hermanitos, a Primera de Timoteo. Eso es, hermanos, cómo se hace o se origina una doctrina de demonios. Tergiversando, contradiciendo y, hermanos, metiendo confusión. De ahí, hermanitos, entendemos, los que son hijos de Dios no son engañados. ¿Cuántos dicen amén, hermanitos? Siempre y cuando se sometan al Señor. En los últimos tiempos también dice, hermanitos, que el enemigo, el anticristo, va a hacer milagros de tal forma, hermanitos, que va a engañar hasta los escogidos. Muy bien, Dios nos guarda, hermanos amados. Gloria a Cristo. Muy bien, regrese a Primera de Timoteo. Dice, hermanos amados, la palabra del Señor 4:1. Pero el Espíritu Santo está con mayúscula. Dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores. Dígale a su hermanito, no atiendas a los espíritus engañadores. Van a llegar, van a hablar, pero usted dice, escrito está. Gloria al Señor. Y dice, y a doctrinas de demonios. Esas doctrinas, hermanos, llegan a ser tan fascinantes. Hace, hermanitos amados, alrededor de 15 a 20 años, se levantó una corriente muy clara para los hijos de Dios, muy palpable. Y, hermanos amados, los siervos de Dios que caminábamos en ese entonces, que andábamos en ese entonces, detectamos los síntomas del mover del enemigo en cuanto a la apostasía y a los espíritus engañadores. Se empezaban, hermanos amados, en ese entonces con unas doctrinas tan llamativas
que la gente, hermanos amados, les ganaba la curiosidad. Eran tan fascinantes esas doctrinas y al momento sí funcionaban cuando uno las aplicaba. Y la gente corría y decía, oh, ese es el poder de Dios, porque es tan fascinante, es tan profundo. Y hermanitos amados, bíblicamente en la Escritura se le reconoce como las profundidades de Satanás. Lo que está escrito en Apocalipsis, que algunos tenían las profundidades de Satanás, o la falsamente llamada ciencia. Le conocían así, la ciencia. Hermanos amados, en ese entonces la gente era capaz de dejar de ir a su culto por asistir a donde recibían esas ciertas enseñanzas, y quedaban maravillados, fascinados, cómo se movía la gente, cómo reaccionaba la gente, o cómo se veían manifestaciones aparentemente del Espíritu Santo. Hermanitos, como está escrito, tenían una comezón de oír. Pero no, hermanos amados, era algo normal y no era algo espiritual, porque usted les hablaba de la palabra de Dios, básica, verdadera, la sana doctrina. Se aburrían. Pero oían algo así de fascinante, corrían y veían los efectos. Muchos en ese tiempo, hermanos, estoy hablando de un gran porcentaje de los que sí oyeron esa clase de doctrinas, se enchamucaron, se endemoniaron. Muchos de ellos, sus familias se vinieron abajo, se separaban sus matrimonios. Eso, hermanitos, a corto y mediano plazo. Desde que entraban a ese cierto tipo de doctrinas, sus matrimonios se venían abajo. Sus hijos se iban al mundo, se iban a la drogadicción. Aprendieron esa clase de doctrina tan fascinante. Una vez, hermanitos, llegó en mis manos un manual de esa clase de doctrina, una doctrina de liberación. Hermanitos, yo ojeé, leí, vi, pero no sentía yo al Espíritu Santo. Mencionaba ciertos versículos, pero no me convencía. El caso es, hermanitos, que yo lo tomé, lo llevé a mi casa, ese manual, y antes de entrar a la casa no pude ni siquiera meterlo a mi casa. Lo dejé ahí entre las piedras, entre los tabiques, y entré. No pude meterlo a la casa. Era algo que el Señor no aceptaba y no estaba de acuerdo. Entonces me puse a analizar, bueno, ¿qué es el trasfondo de esto? No es curiosidad ahora, sino ver cómo librar a la gente, porque la gente llegaba, hermanos amados, la que había recibido esa doctrina, llegaba supuestamente liberada y llegaba para liberar. Y a la hora, hermanitos amados, haga de cuenta, llegaba una familia nueva al templo. Decían, pastor, venimos de tal iglesia y el Señor nos usa mucho en liberación. Oh, perfecto, Dios les bendiga, bienvenidos. Y ya me enseñaban, mire, nosotros le hacemos así, de esta forma y de esta forma. Oh, muy bien. Pero sí veía yo, hermanos amados, el método. Pero lo contradictorio es que cuando me tocaba orar por ellos mismos se liberaban. O sea, venían enchamucados, en otras palabras. Y eso me ponía a pensar, bueno, tienen la doctrina de liberación, ellos liberan, y ahora resulta que ellos están siendo liberados cuando uno ora por ellos. Uno ora porque a veces le dicen a uno, me siento mal, ore por mí, me duele aquí, me duele allá, tengo una petición, ore por mí, pastor. Voy, oro, y estoy orando por la petición, no por otra cosa. Y resulta que se libera la persona y trae esa doctrina. Entonces, hermanos amados, de ahí como la apostasía, como la doctrina de demonios entra a través de la curiosidad. Y haga de cuenta, hermanitos amados, usted cuando busca a Dios, hemos aprendido en este lugar la Escritura, el que busca halla, el que pide se le da, y el que llama se le abrirá. ¿Cuántos dicen amén? Y hay que persistir en ello. Y esas doctrinas lo dan instantáneo todo. El mismo momento que uno hace algo o dice algo, en ese instante ya lo recibe. Y la gente, hermanos amados, le agradaba eso. Pero era una doctrina de demonios. Los demonios también enseñan, también hablan. Hermanos amados,
Por eso es importante, y les digo esto en el nombre del Señor Jesucristo, que usted no se mueva como se han movido las iglesias tradicionales. ¿Cómo se mueven las iglesias tradicionales? Hermanos amados, en una iglesia tradicional, cristiana, evangélica me refiero, es cuando hay un programa. Dicen, bueno, ahora le toca orar a tal, y ahora canta tal, y ahora predica tal. Y en cuanto a la predicación, ahora le tocó predicar a este, ahora le tocó predicar al otro, ahora aquel, ahora aquella. ¿Y el pastor dónde está? El pastor es el que debe de predicar. Hermanos amados, todos aquellos que tienen hijitos pequeñitos, tienen 2 hijos, 3, 4 hijos, quizás algún jovencito, alguno más grandecito. Hermanita, cuando usted quizás no puede atender su casa por determinada cosa, situación, y si usted llegara a decirle, hija, hijito, te encargo a tus hermanitos, dales de comer o cocínales, y usted se va, tiene que salir. Cuando regresa, muy bien, bendito Dios, y todo está en orden, pero la responsabilidad para alimentar a los demás no es del hermanito, no es de la hermanita, es de usted como madre, como padre. ¿Cuántos dicen amén, hermanitos? Los pastores que encargan el púlpito a cada rato, y a cada rato ya predicó otro, y predicó otro, y predicó otro. Uno no sabe, hermanos amados, si todos ellos tienen un espíritu sano, si todos ellos viven en obediencia. Puede ser una persona incluso fiel en cuanto a asistencia, pero un corazón adverso. Una persona que aborrece la iglesia, aborrece a los hijos de Dios, y uno lo pone. Hermanos amados, por eso el pastor está para alimentar. Algunos podrían decir, oh, el pastor no suelta el púlpito, es muy egoísta, o el pastor acapara todo. Hermanitos, es que a nosotros nos dijo el Señor que apacentemos a la grey de Dios, que demos de comer a los siervos a su tiempo, en su momento, en su turno. Nosotros, si usted, hermanito pastor o líder, se hace un lado de su responsabilidad de predicar y pone a otro y a otro y a otro y a otro, no faltará quien tenga doctrina de demonios y trate de implementarlo. Hermanos amados, todo lo que es de la palabra de Dios, sana doctrina, conlleva fe, conlleva paciencia, conlleva obediencia, conlleva sacrificio, conlleva negarse a sí mismo. Pero estas doctrinas de demonios hacen ver que todo es instantáneo, que todo es fácil, que todo se logra fácil, que Dios resuelve fácil, porque Él tiene la responsabilidad y la obligación de atendernos. Y no le enseñan al hombre a humillarse delante de Dios. Le enseñan a exigirle a Dios porque es responsabilidad de Dios. Pero no le enseñan a ser obediente, a ser fiel, a ser buscador de Dios, a ser adorador. Ven y Dios va a hacer todo lo que tú quieras. Y no se le enseña que Dios es grande, soberano, todopoderoso, que Él es el Señor, Rey de reyes, y que nosotros estamos para servirle a Él. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Cristo. Así son esas doctrinas. Muy bien, hermanitos amados, entonces, en ese tiempo, se detectaba cómo la gente iba tras esas doctrinas. Pero, hermanitos, muy pocos sobrevivían. Entraron otras corrientes doctrinales. En ese entonces, la doctrina de la prosperidad, esa no es, hermanitos, tan nueva. Ya tiene como una década, más de una década. Y mucha gente, hermanitos, yendo detrás de eso. Personas, hermanitos, que oían predicaciones de pastores de este tipo, ahora había que liberarles. No porque buscáramos u obligáramos a que la gente fuera libre. Simplemente se daba, sin quererlo. Gente era libre, libre, libre. Y uno podría decir, se endemonió solamente por escuchar algo que no es de Dios. Sí, porque lo que escuchó, de lo que se alimentó, se llama mentira o engaño del enemigo. El que come engaño del enemigo y le pone atención, le presta atención, se endemonia.
usted escuche la palabra de Dios. Dicen amén, hermanitos. Los pastores y líderes cuiden los púlpitos. Pongan, hermanos amados, pónganse a orar, que el Señor les dé palabra. Si usted está muy cansado, ¿por qué se cansó? Hermanitos, cuide su cuerpo, cuide el templo del Espíritu Santo para rendir a la obra a la que Dios le llamó. Si usted se satura de otro trabajo, ese otro trabajo podría ser terrenal, podría ser natural, pero de ese, hermanos amados, Dios no le va a pedir cuentas. El que le va a pedir cuentas es de las almas, de la obra de Dios. Dicen amén, hermanitos. Gloria a Cristo. Le repito el verso 1, 1 Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. 2. De hipócritas y mentirosos, habla de los predicadores falsos, cuya conciencia está cauterizada. 3. Esto se identifica, hermanos, con los católicos, el verso 3. Estos prohibirán casarse, los curas, por eso tanto abuso de niños. Prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participaran de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Hermanos amados, hay ciertas sectas que prohíben alimentos. No comas esto, no comas el otro, no comas aquello. Pero aquí dice la Escritura: estos prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participaran de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. 4. Porque todo lo que Dios creó es bueno. Habla de los alimentos, dicen amén. Todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. O sea, cuando usted ora, da gracias por los alimentos, todo está limpio, hermanos amados. 5. Ya que por la palabra de Dios y por la oración es santificado. El alimento, hermanos, cuando usted da gracias a Dios por el alimento es limpiado, es santificado, dice la Escritura. Muy bien, verso 6. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. ¿Cuántos dicen amén? Si esto enseñamos, hermanitos, acerca de lo que está en el contexto, dice: serás buen ministro de Jesucristo, buen siervo de Dios. Dígale a su hermanito: seamos buenos siervos de Dios. Y luego dice: nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. ¿Dice buena doctrina su Biblia, hermanitos? Muy bien. Se pone énfasis, hermanos, en 1 de Timoteo y en 2 de Timoteo, mucho énfasis en la doctrina. Dígale a su hermanito: la doctrina sí es muy importante. Muy importante. Porque si usted no come doctrina sana de la palabra de Dios, por siervos de Dios, temerosos de Dios, usted come veneno, hermanos amados. Por eso las familias son destruidas. No me refiero, hermanitos, a los que se rebelan a la palabra de Dios. Ellos acaban en destrucción. Me refiero cuando alguien oyó al enemigo y le prestó atención. Siempre su vida o su familia termina destruida. Dice, hermanos amados, verso 7: desecha las fábulas profanas y de viejas. ¿Su Biblia dice de viejas, hermanitos? Muy bien, ¿qué quiere decir? Verso 7: desecha las fábulas profanas. Habla de leyendas, cuentos, historias seculares. Una fábula, literalmente, hermanos amados, es un cuento en el que tienen que ver animales, la naturaleza, y siempre dejan una moraleja, una enseñanza. Eso es una fábula en lo secular. Pero aquí menciona, hermanitos, desecha las fábulas profanas, y equivale a toda enseñanza, hermanitos, de tradición, de costumbre, de leyenda. Y luego dice: y de viejas. ¿Qué quiere decir de viejas? Así se le dice a las ancianitas. Todo lo que las ancianitas, en cuanto a tradiciones, costumbres, leyendas,
¿Se acuerdan, hermanitos amados, de sus abuelitos? Todo lo que le platicaban, lo que pasaba en su pueblo, las cosas que acontecían, las cosas en las que creían incluso. Hermanos amados, eso es lo que da la instrucción. Deséchalo. Desecha las fábulas profanas y de viejas. O sea, las leyendas antiguas que te cuentan las ancianitas. Ejercítate para la piedad. Dicen amén, hermanitos. 8. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. Oh, muy bien, los que van al gimnasio, los que son deportistas, los que se dedican a su cuerpo. Muy bien, no está diciendo que es pecado. Lo que está diciendo es que aprovecha para poco, casi para nada. Dice la Escritura, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. Si será provechoso en algo para su físico, pero para muy poco. Pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Dicen amén, hermanitos. Practicar la piedad, hermanos, es obedecer la palabra de Dios. Un piadoso es alguien misericordioso, amoroso, obediente, sencillo, humilde. Practica piedad. Impío practica impiedad, o sea, es malo, es perverso. Normalmente los impíos se dedican al odio, resentimiento, dolor en el alma. Y un piadoso se dedica a perdonar, a tener misericordia, paciencia. ¿Cuántos dicen amén, hermanitos? Muy bien, pregúntele a su hermanito, ¿eres piadoso o eres impío? Si usted dijera, yo soy cristiano, soy hijo de Dios, pero siempre es rencoroso, resentido, usted es un impío, no practica la piedad. Muy bien, dice, hermanos amados, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. 9. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Dígale a su hermanito, yo creo en el Señor Jesucristo. 11. Esto manda y enseña todo lo que estamos viendo. 12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Dicen amén, hermanitos. Le repito el verso 12. Reciban los siervos de Dios, siervas de Dios. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra. Número 1. 2. Conducta. 3. Amor. 4. Espíritu. 5. Fe. Y 6. Pureza. Estas cosas debe de tener un siervo de Dios. Dicen amén, hermanos. 13. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura. Así dice su Biblia, hermanos amados. ¿Cuántos leyeron hoy la Biblia? Enséñale su Biblia a su hermanito. Nada más ábrasela, enséñesela. Gloria a Dios. Una Biblia muy usada habla bien de usted. Una Biblia incluso que ya se le caen las hojas, no es por lo antigua, sino porque usted la maniobra, la usa mucho. Dice la Escritura, ocúpate en la lectura. Hermanitos, para todos los siervos de Dios, cuando ya son enviados, cuando ya no están para acercarse muy continuamente a comer palabra de Dios, lo que los mantiene vivos, nutridos, es la lectura de la palabra de Dios. Para todos los que estamos cerca, hermanos amados, no deje de congregarse, venga y reciba palabra de Dios. Pero si un día usted se fuera lejos, Dios lo enviara lejos y no puede venir, ocúpese de la lectura. Yo le puedo testificar en el nombre del Señor Jesús que la mayoría de las enseñanzas y grandes lecciones que Dios nos ha dado
no han sido, hermanitos, porque alguien nos la dijo, sino a la hora de estar leyendo la palabra de Dios. La palabra de Dios está viva. Dicen amén, hermanos. Luego dice 13, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación, que es animar, y la enseñanza. Lectura, exhortación y enseñanza. Eso es, hermanos, lo que uno debe de hacer. Cuando alguien predica, tiene iglesia, tiene célula, tiene misión, tiene congregación, ese es su trabajo. Estudie, lea, anime y enseñe. Si usted recibe mucho, hermanos amados, mucha enseñanza, o sea, usted aprende mucho, oye mucho, pero no lo da, entonces no fluye, hermanos amados, la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que recibirla y darla, oírla, predicarla, enseñarla constantemente. Dígale a su hermanito, enseña la palabra de Dios. Y cuando usted, hermanitos, se encuentre con doctrina, la doctrina no está respaldada por un libro de la Biblia nada más, sino por todos los libros de la Biblia, los 66 libros de la Biblia. Dicen amén, hermanitos. Gloria a Cristo. Luego dice 14, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Así dice su Biblia. Muy bien. Se le aclara, hermanos amados, en la iglesia antigua había un presbiterio, o sea, un cuerpo ministerial. Estaban los apóstoles, estaban profetas, maestros, evangelistas. En una iglesia local había presbiterio, no solamente el encabezado, sino más personas que podían, hermanitos, ministrar, orar. Y dice aquí la palabra de Dios que en el caso de Timoteo, el presbiterio oró por él. Varios ancianos oraron por él. Dice la Escritura, no descuides el don que hay en ti. Había un don que te fue dado mediante profecía. Cuando oraron por él, le profetizaron, como aquí se llega a dar. Dice, con la imposición de las manos del presbiterio, o sea, los encargados, encabezados, pusieron sus manos sobre Timoteo en cierto tiempo, y hermanitos, oraron por él, le profetizaron, y en ese instante, aclara la palabra de Dios, recibió un don. Puede ser un don espiritual. Pregúntele a su hermanito, ¿tú tienes dones en tu vida? Gloria a Cristo. Hay unos que usted recibe cuando nace de nuevo, otros cuando es lleno del Espíritu Santo, cuando se ora por usted y se le comisiona. Hermanos amados, cuando Dios envía a alguien, lo envía con poder y autoridad en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces dice esta ordenanza, no descuides el don que hay en ti. Dígale a su hermanito, no te descuides del don que tienes. No lo deje, no lo abandone. Ese don, hermanitos, proviene del corazón de Dios, de la voluntad de Dios. Miren, hermanitos amados, le voy a hablar de esta forma. En la creación que Dios dio, en la naturaleza, y en este caso en la fauna, Dios dispuso ciertas características para cierta fauna dependiendo de su ecosistema. O sea, hay animales que viven en el desierto, tienen una naturaleza muy especial. No son como los animales que viven en la selva o en la orilla del mar. Son animales, hermanitos, preparados para el desierto. Por ejemplo, los dromedarios, los camellos. Ellos, hermanos amados, pueden tomar y tomar y tomar demasiada agua, y pueden pasar meses sin encontrar agua, y hermanos, no se mueren de sed. Esa es su naturaleza. O sea, de alguna manera Dios los equipó a ellos según su ecosistema. Gloria a Dios. Cuando el Señor hizo los animales carnívoros, los proveyó de garras, de colmillos para devorar, para trozar, para desgarrar carne.
Muy bien, esa es su naturaleza. Así los hizo Dios por la causa de donde ellos viven. Ahora, hermanitos, si usted es enviado a un lugar difícil, hablando espiritualmente, como en el caso de Ezequiel, el profeta Ezequiel se le aclara a dónde se le mandó, donde había serpientes, donde había escorpiones, gente de duro rostro y empedernido corazón, dice la Escritura. Si alguien es enviado a un lugar difícil, no cree, hermanos amados, que Dios le da una navajita, un cuchillito. Le da, hermanos amados, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Si alguien, hermanitos, es enviado a otro tipo de lugar, pues con eso lo equipa, con el don necesario para ese lugar. Si alguien es enviado a un lugar fácil, muy bien. Sus armas son diferentes, las armas espirituales. Si es un lugar complicado, así lo equipa Dios. En el caso de Timoteo, recibió un don especial para que él pudiera pastorear en la iglesia en la cual estaba a cargo. Gloria al Señor. Y se le decía esto, verso 13: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza, no descuides el don que hay en ti. En ti hay un don que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Si el Señor lo enviaba, profetizaron los ancianos, el presbiterio. Hermanos, en ese instante se le estaba dando un don especial. Gloria a Dios. La palabra de Dios aclara la clase de dones que hay y cuántos hay y cuáles son los dones espirituales. Está el don de profecía, don de fe, aunque todos necesitamos y usamos la fe, pero hay don de fe en mayor magnitud. Gloria a Dios. El don que se le dio a usted, hermanitos, es porque usted va a servir en un área específica. El Señor no se lo dio nada más porque sí. Todo tiene un propósito. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien. ¿Cuántos pueden reconocer que por lo menos tienen un don? Levante su mano. Puede tener más. Gloria a Cristo. Tengan su mano arriba, por favor. Amén. Pregúntele a su hermanito, ¿estás usando tu don? Gloria al Señor. Hay un don muy especial, hermanos amados. En sí todos son especiales. Si el Señor a usted lo envía entre gente llena de maldad, brujos, satanistas, secuestradores, ¿qué don le dará a usted? Un don especial para guerra espiritual. Y eso proviene de Dios, no proviene de nosotros, proviene del Señor. Si el Señor lo envía con puros enfermos, ¿qué don le va a dar? Dones de sanidades. Si el Señor lo envía donde hay errores doctrinales, herejías, espíritus engañadores, ¿qué le va a dar? Ciencia, conocimiento, discernimiento de espíritus. ¿Dicen amén, hermanitos? Si el Señor le envía a usted donde ni siquiera creen en la profecía, bueno, le va a dar el don de profecía, según lo que el Señor lo esté enviando a hacer. Gloria a Cristo. Dice, hermanos amados, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Usa ese don. ¿Estamos de acuerdo, hermanos amados? Si usted no está usando ese don, puede ser por varias razones. Una de ellas podría ser porque no está en el lugar en el que debe de estar, o no está haciendo la voluntad de Dios que sí debe de hacer, o quizás se apagó la llama. En otra parte dice, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. ¿Dicen amén, hermanitos? Muy bien. Verso 15. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. El verso 16, con el que comenzamos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. Amén, hermanos amados. Le menciono, hermanos amados, para reafirmar acerca de el cuidado de nosotros mismos. Una forma, hermanos, muy eficaz es que usted se humille ante Dios, se rinda ante Dios
y adore a Dios. Muchos siervos de Dios, hermanitos, se lo puedo decir con testimonio, cuando reconocemos, Señor, mi carne es de esta forma, mi carne tiene debilidades, mi carne se revela, y yo sé lo que tu palabra dice acerca de la carne es débil, la carne se opone a las cosas del Espíritu, Señor, y yo tengo carne, yo someto mi carne, acaba con mi carne, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Dicen amén, hermanitos. Porque en el momento, hermanos, que cualquier ministro, siervo, llamado, discípulo, se ocupe de su carne y no tenga cuidado de sí mismo, en ese momento, hermanitos, podría ser tentado o podría, hermanitos, caer. Y eso, hermanos amados, estorba a la obra de Dios. Muchas veces, hermanitos, por el mismo engaño o tentación del enemigo, el enemigo llega de una forma sutil y, hermanos, realmente muy engañosa. El diablo es mentiroso y padre de mentira, dice la Escritura. Haga de cuenta, yo me voy a poner como ejemplo, hermanitos. Haga de cuenta que yo estoy sirviendo al Señor de corazón, con sencillez, y que voy bien. Pero llega el engañador, como llegó cuando el Señor Jesús estaba en el desierto. Y algo que yo no tenía en mi mente y no lo tenía en mi corazón, el enemigo me lo señala. Me dice, ¿te has dado cuenta de que necesitas esto? Y yo reacciono. Oh, yo tengo una necesidad. ¿Qué necesidad tan grande? Y el enemigo empieza a querer engañar. ¿Te das cuenta que otros tienen y tú no? Oh, sí es cierto. ¿Y por qué Dios no me bendice si yo también le amo y también le sirvo? Y me empiezo a inconformar. Ya no hay satisfacción, ni paz, ni gozo. Siembra la cizaña, siembra la mentira a través de la inconformidad. Y despierta sentidos que ni siquiera estaban activos. Despierta sentidos, te falta esto, oh sí, ¿y por qué Dios no me lo ha dado? Y ya viste cómo está tu situación familiar, oh sí es cierto, ¿y por qué Dios no me ha hecho el milagro? Y hermanos amados, empieza así. Los sentidos que de por sí son humanos, naturales, el enemigo los realza como si fueran tan urgentes. Haga de cuenta, hermanitos, otro ejemplo. Los solteros y las solteras, cuando son llamados para servir a Dios, tienen una necesidad fisiológica o humana o moral, como cualquier ser humano. La necesidad de sentirse amados, queridos, aceptados, identificados. Eso es común. Pero viven en el Espíritu y tienen el amor de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Pero cuando llega el enemigo y les engaña y no tienen cuidado de sí mismos, como dice la Escritura, ellos mismos empiezan a realzar sus necesidades. Bueno, yo necesito un compañero, yo necesito una compañera. A la verdad, eso no es pecado, es algo natural. Pero el enemigo lo natural lo hace ver como urgente, como algo que ya lo necesitas tener, porque si no, quién sabe qué va a pasar contigo. Y hermanos, ese es el engaño, la exageración del enemigo a ciertas necesidades humanas que la verdad ni siquiera son tan urgentes, que uno hasta podría vivir sin satisfacerlas, porque vivimos en el Espíritu Santo y en la gracia del Señor. Pero el enemigo, cuando engaña, entonces la persona necesita tener cuidado de sí mismo. Bueno, esto que yo siento o esto que pienso que necesito no es tan urgente. Saben, hermanos amados, en tantos casos y tiempos nos hemos encontrado con cristianitos sinceros que realmente aman a Dios, pero cuando se encuentran con una carencia no saben qué hacer. Me refiero a ciertas carencias.
Cuando dicen, a mí me mensajean de otras iglesias, me dicen, pastor, ya me quedé solo. Ya se fue mi esposa. Ya se fue mi esposo. Muy bien, a la verdad, hermanos, es algo que al corazón humano le causa tristeza y dolor. Pero no morirá, porque tiene al que da la vida, Cristo Jesús. Y ya no está solo. Nunca más va a estar solo, porque el Señor está con él, con ella. Muy bien, si llega el enemigo y esas necesidades naturales las realza como si fueran las únicas para poder existir, y uno dice, yo lo necesito como de lugar, tengo que volverme a casar. ¿Quién dice eso? El enemigo realza que es una necesidad a tal grado que te puedes morir. Y no es verdad eso. Puedes vivir así delante de Dios, sirviendo al Señor de todo corazón. Las necesidades exageradas las causa la mentira del diablo. Necesitas esto, ve tras esto. Si voy detrás de esto, ya no hago esto ni el otro, ya no sirvo a Dios, porque esta es una grande necesidad que yo tengo que resolver. Y caen en la mentira del diablo, en el engaño del diablo y en el lazo del diablo, porque van detrás de su necesidad para resolverla. Y ni siquiera es una necesidad, porque ahora el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Su vida es diferente, su estilo de vida es diferente. Pero así es el mentiroso, el engañador. Le hace exagerar tanto que usted necesita algo. Ni siquiera lo necesita, porque no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dicen amén, hermanitos. Por eso, la importancia de tener cuidado de uno mismo. Muy bien, yo quiero esto, lo anhelo con todas mis fuerzas, lo anhelo con todo mi corazón, pero a la verdad es algo mío, no es de Cristo, no es de la palabra de Dios y no es del Espíritu Santo, es algo mío. Con todo dolor, con todo lo que hay, necesidad, carencia de todas esas áreas humanas, vengo al altar de Dios y lloro y lloro y lloro. Señor, mi humanidad está así, me siento así, carezco de esto, de esto, de esto. Mira, Señor, pero yo me someto delante de ti, aquí estoy, tómame en tus manos, haz conmigo como te agrade, no se haga lo que yo quiero, así como oraba el Señor Jesús. Dicen amén. Y hermanos, esa humanidad la somete ante el Señor. Así se cuida de sí mismo. Ten cuidado de ti mismo. Dicen amén, hermanitos. Poniéndolo todo en las manos de Dios. No piense usted, hermanos, que con esa situación ya no vivirá. Hermanitos, yo me he puesto a calcular en ocasiones cómo viviría si en ciertas cuestiones yo sufriera. Y no veo, hermanos, desventaja alguna. Al contrario, yo veo ventajas en el Señor. Cuando leo acerca de Pablo, cuando él estuvo preso, en varias ocasiones hemos estado en peligros, hermanos, por causa de los malignos. Peligros muy fuertes. Si un día, hermanos amados, alguien que nos aborrece, o aborrece a Dios mismo, me refiero a lesbianas, homosexuales, nos tentara y llegara a este lugar para pedirme que yo los casara, y yo no voy a acceder, claro que no. Y si algo pasara legalmente y ya fuera penado eso, y yo llegara incluso a ser arrestado, ser detenido, yo lo único que pensaría, claro que sí, mis hijitos, mi familia, mi esposa, los pondría en las manos de Dios, lloraría por ellos todos los días, eso sí. Pero lo primero que pediría es una Biblia nueva, un marcador o 2 marcadores, y enciérrenme con los secuestradores si quieren, pero yo quiero tener la Biblia. Y yo creo que me la voy a acabar más veces de lo que lo he leído aquí siendo libre, no hay problema. Y ahí mismo yo veo muchas ventajas. O sea, no se acaba la existencia, porque nuestra vida está en Cristo Jesús. Dicen amén, hermanos. Muy bien. Pero cuando alguien, hermanos amados, no tiene cuidado de sí mismo
y quiere saciarse, satisfacerse. Y el enemigo le hace ver, si no te sacias, si no satisfaces esta necesidad, ¿qué va a hacer de ti? ¿Te va a caer del cielo algo? Y hermanos, ¿alguien le cree? ¿Sabe usted cuáles frutos se reciben? Frutos, hermanos, que perjudican a la iglesia, a la obra de Dios, a las almas. Cuando alguien, hermanos, un ministro, cae en ese engaño del diablo, la obra de Dios, hermanos, se ve perjudicada. La iglesia es de Cristo, las almas son de Cristo, pero causa tropiezo. Eso llega a suceder. Dice el verso 16: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, tu persona y la doctrina que recibes y predicas. Dicen amén, hermanitos. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. ¿Cuántos alaban a Dios, hermanos? Esto es lo que se le decía a un pastor joven, un pastor muy sencillo, un pastor muy amado, llamado Timoteo. Dígale a su hermanito: somos como Timoteo. No se registra, hermanos amados, en la palabra ningún desvío de Timoteo. Entendemos que él fue fiel y obedeció la palabra de Dios a través de Pablo. Dicen amén, hermanitos.